Estimados oyentes, reciban un cordial saludo. Como continuación de nuestra exposición del Manual de Señalización y Dispositivos para el Control de Tránsito en Calles y Carreteras, más específicamente en aplicaciones particulares, seguimos con el tema del sistemas de control de velocidad para intersecciones con vías férreas. Como antecedente tenemos un video de mi anterior compañero donde mencionó los sistemas del control de la velocidad que se pueden implementar cuando las velocidades de un proyecto de operación son de 30, 50, 80 y 110 kilómetros por hora y en intersecciones. Para poder lograr esto se deben adaptar a las condiciones específicas del cruce y los estudios de ingeniería de tránsito. ¿Qué es un sistema de control de velocidad para intersecciones en vías férreas? Es el conjunto de señales de tránsito que pueden ser preventivas, restrictivas e informativas, que se colocan antes de llegar a un cruce ferroviario con el fin de reducir la velocidad de los vehículos y garantizar la seguridad. Y esto es necesario porque en los cruces a nivel de vías férreas son puntos de alto riesgo, ya que un vehículo que circula a alta velocidad puede no tener tiempo suficiente para detenerse y cuando el tren se aproxime. El sistema para el control de la velocidad en cruces a nivel de vías férreas en intersecciones se compone de las señales que se muestran en la figura siguiente. Esto debe realizarse ajustándolos a las características del cruce. El, si el espacio disponible para el sistema de control de velocidad tiene una longitud menor de 45.8 metros, se requiere un diseño especial. Por el contrario, si la longitud es mayor de 160 metros, se aplica el sistema para control de la velocidad para 40 kilómetros por hora o el que corresponda a la velocidad de operación. Si la longitud del espacio disponible lo permite, según se muestra en la figura siguiente, podemos observar las líneas que están en esta figura, donde se puede ver la marca FC que representa que se aproxime a un cruce ferroviario y esto alerta donde estas alertan al conductor. Las franjas amarillas con negras, le indican al conductor que debe empezar a frenar y la nomenclatura de alto es que tiene que hacer un alto total. Como siguiente tema tenemos la señalización en rampa de emergencia para frenado en carreteras. El diseño de la señalización en una rampa de emergencia para frenado está integrado tanto por las señales verticales como horizontales. Aparte de que la carretera ya lleva una señalética, estas también estas son adicionales a la carretera. Señalización vertical en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Incluye señales restrictivas, señales informativas de destino y señales informativas de recomendación y señales diversas, como las que se van a indicar a continuación. Pero estas señales deben cumplir con lo establecido en los capítulos anteriores de esta norma. Podemos ver en la imagen que es una rampa de frenado en carreteras de un carril por sentido de circulación. Es importante mencionar que pueden existir dos tipos, que es la de un sentido de circulación y la de dos sentidos de circulación. Esta es la rampa de frenado de carreteras de dos o más sentidos de circulación por sentido. Como las primeras señales son las restrictivas en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Estas se instalan principalmente en el acceso a la rampa de emergencia para el frenado y al inicio de la cama de frenado. Además se deben colocar las necesarias a cubrir una distancia total de 500 metros antes de llegar al acceso como tal de la rampa. Y la separación de estas mismas deben ser de 150 metros como máximo. Y su nomenclatura es SR-22, prohibido estacionarse. En esta imagen podemos lograr apreciar tanto en el acceso como en el inicio de la rampa se encuentran estas señalizaciones.
La segunda son las señales informativas de destino en rampas de emergencias para frenado de carreteras. Aquí se utilizan dos, que son la SID-9, que es en entronque, o la SID-13, que es en forma de bandera. Se debe colocar una decisiva en la entrada de la rampa para el frenado de emergencia y otra previa a no menos de 200 metros de estas. También, como lo había mencionado, en carreteras de un solo carril por sentido de circulación, estas pueden ser bajas o elevadas en bandera. Estas se eligen dependiendo del volumen de tránsito y la velocidad de operación de la carretera. Podemos lograr apreciar en esta imagen donde está la primera, que está colocada al principio en el acceso de la rampa, y a 200 metros está la siguiente. Señales informativas de destino en rampas de emergencia para frenado de carreteras. Cuando es una carretera con dos o más carriles por sentido de circulación, estas van a ir elevadas en bandera, complementándolas con dos señales informativas de destino previas. Se coloca la bandera SID-13 en forma de bandera a 400 metros antes de llegar a la entrada de la rampa, y se coloca un puente SID-15 a 700 metros antes de la entrada como tal. Y cuando son carriles separados, se debe indicar más que nada estos porque los vehículos tienen que asegurarse de sus frenos y empezar a utilizar el carril cuando se sientan que están fuera de control. Podemos observarlos acá, que son las que están que es esta SID-15, de la que va a indicar cuando sientas que no te responden tus frenos, vas a empezar a cambiar hacia ese carril. Las terceras señales son las señales informativas de recomendación en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Se instalan 4 señales informativas de recomendación SIR, conforme a las características establecidas en el capítulo de este manual. Como primer tenemos la señal con la leyenda vehículos sin frenos, alerte con luces y claxon. Esta va a estar ubicada lo más próximo posible al sitio donde se inicia la pendiente descendiente continua y prolongada para lo que se diseñó la rampa para frenado de emergencia. La siguiente es la señal con leyenda vehículos sin frenos, siga la raya roja, perdón. Ubicada a no menos de 100 metros de la señal SIR, pruebe sus frenos. Como siguiente señal es la con la leyenda ceda el paso a vehículos sin frenos. Esta señal están ubicadas a no menos de 650 metros de la entrada de la rampa y de 200 metros del sitio donde se inicia la pendiente de la carretera. En carreteras de un carril por sentido de circulación, estas señales pueden ser bajas, y en carreteras con dos o más carriles por sentido de circulación suelen ser bajas o elevadas en puente. Si se opta por señales bajas y la carretera es de cuerpos separados, dichas señales se deben instalar en ambos lados del arroyo vial. En esta imagen las podemos percibir, son las SIR-8 que se encuentran en la parte superior de la imagen. Las otras son las señales de información general en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Se debe instalar en la carretera una señal de información general a no menos de 500 metros de la rampa de emergencia para frenado. Se coloca una raya de emergencia para el frenado continuo y una para el cambio de carril de alta velocidad a baja velocidad. En caso de que la pendiente descendiente de la carretera sea demasiado larga, esta debe llevar otra señal a cuando menos 1 kilómetro de la carretera. Es decir, se coloca una 500 metros antes de la entrada de la rampa y se vuelve a colocar una a otros 1000 metros después de la primera colocada. En carreteras de un carril por sentido de circulación, las señales van a ser, estas señales van a ser bajas
y en carreteras con dos o más carriles por sentido de circulación, bajas o elevadas en puentes como las señales anteriores. También en estas señales, si se opta por ponerlas bajas y si la carretera es de cuerpos separados, dichos señalamientos se deben instalar en ambos lados del arroyo vial. Por último, tenemos las señales diversas en rampas de emergencia para frenado en carreteras. Estas se deben instalar dos tipos, la OD-5 y la DD-1. La primera es donde se indica la zona neutral formada por los rayos catalizadores en la entrada a la rampa. Y la segunda se usan reflejante rojo y cloruro de vinilo, el PVC, o de algún otro material flexible, inestable y resistible a la intemperie. Estos últimos deben estar colocados cada 20 metros en ambos lados de la cama del frenado, desde donde se inicie hasta donde se termine. En esta imagen los podemos ver, son los que se encuentran en la parte superior de la rampa, y como tal esto, se marcan con color rojo, empiezan desde acá y empiezan desde el inicio del carril de desvío hasta la terminación de la rampa como tal. Otro tema es la señalización horizontal en rampas de emergencia para frenado de carreteras. Esta está integrada por marcos especiales pintados o colocados en el pavimento, tanto en tangentes como en curvas. Su nomenclatura es M-14 y son marcos de emergencia para frenado. Se deben utilizar también los M-5, que son rayos canalizadores. Estos van principalmente en la entrada de la rampa y diferenciando claramente la vía de servicio para evitar que los vehículos fuera de control entren en dicha vía. Los principales son rayo de emergencia para frenado discontinuo con nomenclatura M14.1, rayo de emergencia para frenado continua con nomenclatura M14.2. Marca para indicar el acceso a una rampa de emergencia para frenado con la nomenclatura M14.3 y la leyenda para indicar las distancias a la rampa con nomenclatura M14.4. En esta imagen las podemos ver que es la raya de emergencia para frenado continuo, es la que está de color rojo, que es la nomenclatura M14.2. En esta otra, cuando es una carretera de dos o más niveles, de dos o más carriles de circulación, también se utilizan preferentemente en los mismos colores. Otro aspecto importante en la señalización son los botones reflejantes. Los rayos de emergencia para frenado discontinuos, los que mencioné anteriormente, los M14.1 y M14.2, se deben complementar con estos botones reflejantes. Estos van a tener en la cara opuesta al sentido de la circulación un reflejante de color rojo. Se colocarán dos botones dispuestos como se muestra en la figura a cada 15 metros al centro del espacio entre segmentos marcados cuando la raya sea discontinua o sobre la raya continua a partir del sitio donde se inicie. El sistema de control de velocidad. Con base en un estudio de ingeniería de tránsito que puede ser el aforo, se efectúa la selección y ubicación de los dispositivos para el control, tanto de velocidad, dependiendo de las características del tránsito en calles y carreteras, para controlar las áreas de conflicto que han de protegerse y la velocidad excedente a la reglamentada con la que habitualmente circulan los vehículos. Para poder emplear lo anterior, tenemos que conocer las áreas de conflicto. Las áreas de conflicto se agrupan en 6 grupos típicos. Uno es destinado únicamente para la zona urbana y los otros 5 son para la zona rural. Para la zona urbana tenemos el cruce de peatones, que esta área de conflicto se ocasiona en intersecciones y zonas escolares de hospitales, comerciales, residenciales o tales como la raya de alto y rayas para cualquier otro donde sea necesario proteger tanto el flujo peatonal y de vehículos no motorizados. En este grupo también se incluyen las aproximaciones a estaciones de cuerpos de emergencia. Y ya entrando en la zona rural tenemos la aproximación a zona urbana. Como tal es la entrada a ciudades y poblados. El siguiente es la intersección próxima. Esta es
Son intersecciones a nivel con otra carretera o vía de mayor importancia. Las intersecciones a nivel con vías de ferrocarril ya se consideraron anteriormente. La cuarta, perdón, es la curva cerrada. Estas son las curvas en las que, para evitar que los vehículos salgan del arroyo vial, la velocidad debe ser menor del 80% de la velocidad de operación del tramo inmediato anterior a la curva. El siguiente es la pendiente pronunciada descendente. Los tramos cuyas pendientes descendentes sean mayores del 6% en más de 5 kilómetros, donde los vehículos se aceleren por efecto de la gravedad. Y se repite el de cruces de peatones, pero ahora en una zona rural, donde dice que las intersecciones y zonas escolares, de hospitales, comerciales, residenciales o cualquier otro donde sea necesario proteger el flujo peatonal y de vehículos no motorizados. Es lo mismo que en la zona urbana. Por consiguiente, tenemos la selección y ubicación de los dispositivos para el control de la velocidad. En función de la velocidad excedente, se definirán las 4 alternativas de solución como se muestran en la siguiente tabla, que junto a los diversos elementos de señalización, tanto horizontal y vertical, integran los 15 elementos de control de velocidad. Además, han de incluirse las marcas sobre pavimento tales como la raya de alto y las rayas para el cruce de peatones según se requiera. En esta tabla podemos observar los grupos de conflicto y como tal las alternativas de solución que se les da. En una designación A se le da una solución con rayas con espacimiento logarítmico. En la designación B se ocupa una nomenclatura de M9 de las rayas con esparcimiento logarítmico, pero aquí se agrega el BT, que son los botones alertadores. En la C se vuelve a utilizar la nomenclatura M9 y aquí se le anexa la nomenclatura RB, que es rayos con esparcimiento, reductores de velocidad, perdón. Y en la designación D se mencionan las anteriores, M9, BT y RV. El siguiente punto es la selección del sistema. Como introducción tenemos que la selección del sistema o el sistema de control de velocidad es se va a adecuar a cada grupo de conflicto y se va a determinar mediante la gráfica posterior. En esta se va a utilizar esta fórmula que es velocidad excedente es igual a VO menos VR, donde VO es la velocidad en la que habitualmente circulan los vehículos en un tramo inmediato anterior del área de conflicto, y VR es la que corresponde al reglamento establecido por las autoridades competentes. El sistema de control de velocidad corresponderá al área de la gráfica en la que caiga el punto donde se dé la intersección. Si dicho punto cae en un área denominada no aplica, según el sistema de control no es aplicable y será necesario realizar un estudio detallado del área de conflicto para determinar la solución al problema que se presenta. Estas son las gráficas con las que se van a determinar las velocidades de la selección del sistema. Distribución de los dispositivos en el sistema. Cada sistema se integra con los dispositivos de control de velocidad apropiados, donde se ponen las marcas sobre el pavimento, señales preventivas, restrictivas e informativas, rayos de alto y rayos para cruces de peatones. Esto se va a designar según el área de conflicto que se desea proteger. A continuación les mostraré esquemáticamente las ubicaciones de estos elementos en los sistemas de control de velocidad más comunes. Como primera tenemos el sistema de control de velocidad 1B para cruce de peatones en zona urbana. La siguiente es un sistema de control de velocidad 1C para cruces de peatones en zona urbana. El sistema de control de velocidad 1D para cruce de peatones en zona urbana. Y el sistema de control de velocidad 2B para aproximaciones a zona urbana. Esta es la figura 8.1.18, que es el sistema de control de velocidad 2C para aproximación a zona urbana. Esta es el sistema de control de velocidad 3B intersección próxima, el sistema de control de velocidad 3C para intersección próxima y el sistema de control de velocidad 3D para intersección próxima. Sistema de control de velocidad 4A para curva cerrada,
sistema de control de velocidad 4B para curva cerrada y sistema de control de velocidad 5B para cruce de peatones en zona rural. Estas es el sistema de control de velocidad 5C para cruce de peatones en zona rural, la 5D para el cruce de peatones en zona rural y la 6A para pendientes pronunciadas descendentemente. Y por último tenemos el sistema de control de velocidad 6B para pendientes pronunciadas descendentemente. El siguiente punto sería la distribución de los dispositivos en el sistema. Los M-9 son rayos con esparcimiento logarítmico realzados. Estos se van a apoyar de los RB, que son los reductores de velocidad. Se ubican como a todo lo ancho de la corona, incluyendo los acotamientos. Los alertadores de salida se ubican en zonas de riesgos en las que tengan registrados siniestros de tránsito frecuentes debido al agotamiento de los conductores. Si el área de conflicto se localiza inmediatamente después de una curva vertical, el sistema de control de velocidad requiere un reductor de velocidad que quede a 20 metros antes de la cresta como tal de la curva, para que el conductor tenga la visibilidad si otro vehículo se aproxima. Cuando sea necesario colocar más de un reductor de velocidad, esto se va a requerir cuando la distancia entre ellos no sea menor de 20 metros, ni mayor a 150 metros. En ningún caso se colocan reductores de velocidad sobre puentes u otras estructuras similares, ni en el interior de túneles, pasos a desnivel y pasos inferiores vehiculares, ni menos de 25 metros del acceso de estas estructuras, que serían las rampas de reducción de velocidad. Pues hasta aquí sería todo mi tema. A continuación, mi compañero seguirá explicando un poco más de este tema y los ejemplos de sus aplicaciones. Gracias.